A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo sabe un medicamento a dónde tiene que ir en nuestro cuerpo? Porque no es magia, es pura ciencia. Y en el corazón de esa ciencia hay una pregunta fundamental. ¿Cómo medimos la capacidad que tiene un fármaco para llegar justo al sitio donde tiene que actuar? Pensemos en el viaje que hace un fármaco como si fuera una carrera de obstáculos de las más complejas. Para que un medicamento funcione, primero tiene que absorberse y luego distribuirse, y eso, claro, significa que tiene que atravesar un sinfín de barreras biológicas. Y el obstáculo principal, el que se encuentra una y otra vez, es la membrana de las células. Estas membranas son, básicamente, barreras de grasa. Para que un fármaco pueda cruzarlas, necesita tener una cierta afinidad por la grasa, una propiedad que llamamos lipofilia. Si no la tiene, se quedaría ahí, atascado fuera de la célula, sin poder hacer su trabajo. Entonces, si cruzar estas barreras de grasa es el gran desafío, la pregunta es obvia. ¿Cómo se mide exactamente la capacidad de un fármaco para lograrlo? Bueno, pues para responder a esto, los científicos desarrollaron una medida, digamos, ideal, una forma de ponerle un número a esa afinidad por la grasa. Y se llama coeficiente de reparto, o P, para abreviar. Esto se determina en un laboratorio en condiciones súper controladas. Se mezcla el fármaco en un sistema que tiene dos líquidos que no se juntan, como el agua y el aceite. Uno es octanol, que imita a las membranas grasas de las células, y el otro es agua. La P, al final, nos dice qué parte del fármaco prefiere irse a la fase grasa del octanol en lugar de quedarse en el agua. Y aquí viene el punto crucial. Ojo, la fórmula para calcular la P solo tiene en cuenta la forma no ionizada del fármaco, o sea, su versión sin carga eléctrica. Y esto es clave porque las moléculas que no tienen carga son las que atraviesan mucho mejor las membranas de grasa. Como la P se mide en esas condiciones de laboratorio tan ideales y solo considera la forma pura y sin carga, lo que nos da en realidad es su lipofilia intrínseca. Es como una propiedad fundamental de la molécula en sí, su afinidad natural por la grasa. Ahora bien, el cuerpo humano, como es lógico, no es un simple matraz de laboratorio con octanol y agua. Es un entorno mucho más complejo y dinámico. Así que, ¿qué pasa cuando nuestro fármaco entra en el mundo real? Pues el factor principal que lo cambia todo es el pH. El pH del estómago es muy ácido, el del intestino es más básico y el de la sangre es casi neutro. Muchos fármacos son sensibles a estos cambios y, dependiendo de dónde estén, pueden ganar o perder protones y, ¡zas!, adquieren una carga eléctrica. Y como ya hemos visto, una molécula con carga lo tiene bastante más complicado para atravesar una barrera de grasa. Visto que el pH del cuerpo lo cambia todo, esa medida ideal, la P, de repente se nos queda corta. Se necesita otra cosa. Una medida que se adapte a esta realidad biológica, una que nos dé una imagen mucho más precisa de lo que de verdad pasa dentro del organismo. Y esa medida es el coeficiente de distribución, o D. A diferencia de P, la D mide la distribución del fármaco entre la fase de grasa y la de agua a un pH concreto, normalmente uno que nos interese para el cuerpo, como el de la sangre, que es de 7,4. Y lo más importante de todo, tiene en cuenta todas las formas del fármaco, la que tiene carga y la que no. Por eso se le conoce como la lipofilia efectiva. Así que, aquí está la diferencia fundamental. La P es una constante, una propiedad de la molécula que no cambia. La D, en cambio, es una variable que depende por completo del pH del entorno. En resumen, mientras que la P nos da la teoría de la molécula en un vacío, la D nos da una visión práctica de cómo se va a comportar en un entorno biológico de verdad. Y esta distinción entre la teoría y la práctica no es un simple detalle para frikis de la química, ¿eh? Resulta que es algo absolutamente fundamental en el desarrollo de nuevos medicamentos. De hecho, fijaos, hay una regla de oro que se saca directamente de la investigación. Los científicos usan el valor de D a un pH fisiológico, de 7,4. Si el logaritmo de esa D es positivo, es una buena señal. El fármaco seguramente cruzará las membranas. Si es negativo, es una señal de alerta. Lo más probable es que tenga problemas para absorbirse. Por lo tanto, la D se convierte en una herramienta para predecir súper importante. Permite a los que diseñan los fármacos estimar si un compuesto será capaz de salir del intestino, entrar en la sangre y finalmente llegar a los tejidos donde tiene que hacer efecto. Vamos, que la P es útil para entender la química de la molécula, pero la D es la que predice su comportamiento real en el cuerpo. Y todo esto nos deja con el gran desafío de la farmacología. Un fármaco necesita ser soluble en agua para poder viajar por la sangre, pero al mismo tiempo necesita ser soluble en grasa para cruzar las membranas de las células. Es un equilibrio delicadísimo. Y entender la diferencia entre la lipofilia intrínseca y la efectiva, o sea, entre P y D, es la clave para encontrar ese punto justo y diseñar medicamentos que de verdad funcionen.